Vamos a hablar en esta sesión del marketing mix y de lo que el concepto de marketing mix implica en la gestión y en la planificación estratégica de la clínica. En términos generales, en el sector de las clínicas de especialidad y en particular, por ejemplo, en el sector odontológico, es muy frecuente que las personas que están al frente de las responsabilidades de las clínicas, especialmente hace unos años, identifiquen el marketing con la publicidad. En esta sesión a mí me gustaría recuperar en toda su magnitud el concepto de marketing para intentar que queden ideas claras acerca de, primero, que el marketing no es publicidad, el marketing es mucho más que la publicidad. Segundo, la importancia que hoy tiene el marketing en el sector salud, pero también en particular en el sector de las clínicas de especialidad. Y en tercer lugar, el cómo manejar de forma hábil esta herramienta, que es una herramienta clave en este momento en la estrategia de las clínicas. Y es una herramienta clave porque precisamente es la herramienta que nos permite explicar y decirle a nuestro público objetivo cuál es nuestro modelo de servicio, nuestro modelo de salud bucodental, en el caso de las clínicas dentales, nuestro modelo de atención al paciente, cuál es nuestra propuesta de valor y, en definitiva, qué nos hace distintos frente a los demás. De nada vale ser mejor que los demás si el público objetivo al que te diriges no lo conoce. Cuando no existe información ni comunicación, la clínica no existe. Por eso es tan importante, en un entorno competitivo cada vez más intenso, el tener o intentar buscar espacios de comunicación que nos permitan conectar a nuestra clínica con la mente del público objetivo al que nos queremos dirigir. Si nuestro objetivo es un objetivo de captar más primeras visitas, el marketing va a ser sin duda la herramienta que nos va a ayudar a hacerlo. Si nuestro objetivo es fidelizar o incrementar las tasas de permanencia de los pacientes en nuestra clínica, también el marketing, en este caso interno, es el que va a ser, digamos, necesario poner en marcha para conseguirlo. Por lo tanto, tanto en la captación de pacientes como en la fidelización, el marketing representa una herramienta fundamental que todos los responsables de la administración y gestión de clínicas deben conocer y deben manejar de forma ordinaria. Vamos a hablar del marketing mix en esta sesión y vamos a intentar identificar qué elementos componen el marketing mix, que son en definitiva las herramientas con las que vais a tener que trabajar para establecer estrategias de llegada al público al que os dirigís. En primer lugar, tendría que decir que dentro del plan estratégico hay un subplan incorporado, que es el plan de marketing. Y el plan de marketing lo que incluye son los programas de actuación que vamos a poner en marcha en relación con el entorno del marketing y que nos van a permitir de alguna forma pues establecer estrategias concretas en el entorno en el que la clínica compite. El plan de marketing debe recoger cuál es la filosofía de la clínica, debe recoger también cuál es el modelo de atención y de servicios que ofrece al público. Es decir, qué tratamientos está planteando y cuál es el concepto y la visión que de estos tratamientos tiene la clínica. Pero además, el plan debe incorporar la estrategia de precios y debe incorporar también los elementos de comunicación, canales y mensajes que queremos poner en funcionamiento para llegar finalmente al público. Y en definitiva, cuando estamos hablando del programa de marketing, de lo que estamos hablando es de elementos que lo integran y que debemos definir y debemos diseñar y deben ser además elementos propios de nuestra clínica, por lo tanto debemos crearlos internamente en conjunto con los integrantes del equipo que trabajan en el día a día de la misma. El programa de marketing es un programa que está integrado por cuatro elementos, por cuatro digamos, piezas fundamentales, que son el tipo de servicios, catálogo de servicios que ofrece la clínica, el precio o política de precios en general con la cual se posiciona en el mercado. En tercer lugar estarían toda la estrategia de comunicación, es decir, los canales a través de los cuales la clínica se expresa, los mensajes, la línea editorial, en fin, todo el contenido de comunicación que la clínica pone en juego para intentar interesar al público al que se dirige. Y en cuarto lugar, el escenario que dentro de la propia clínica montamos para que los pacientes identifiquen fácilmente
los servicios que van a recibir y al mismo tiempo construyan experiencias de paciente que sean experiencias de interés. Bueno, pues vamos a avanzar en este punto y simplemente apoyándonos en lo que acabo de mencionar, diríamos que la estrategia de servicios es un elemento fundamental, es probablemente de los elementos de marketing aquel que va a definir con más finura el posicionamiento de la clínica, clínicas con catálogos de servicios clínicos muy especializados, altamente especializados, se van a posicionar claramente por diferenciación, clínicas con catálogos de servicios poco diferenciados, es decir, que ofrecen básicamente los mismos tratamientos que otras, van a tener una muy baja diferenciación y por lo tanto van a tener también limitaciones a la hora de conectar con un público que busca cosas diferentes en las nuevas clínicas. Por lo tanto, la política de servicios, la estrategia de servicios, que no es otra cosa que enumerar cuáles son las áreas de especialidad que ofrecemos en forma de tratamientos y también cómo estas áreas están conectadas y hasta qué profundidad ofrecemos un servicio a un paciente que viene a visitarnos. El segundo elemento importante sobre el que vamos a tener que entrar y que de alguna manera denota en gran medida también el posicionamiento de la clínica es su estrategia de precios. ¿Cuál es la política de precios de la clínica? Es una clínica que se posiciona por un precio muy competitivo, es una clínica que intenta hacer del precio una estrategia de captación y de interés al público, es la política de precios la que incluye primeras visitas gratuitas y algún tipo de servicios adicionales también gratuitos para el paciente, o por el contrario estamos hablando de una política de precios que está por encima del promedio del sector, una política premium, una política que recoge tratamientos de alto valor que el público reconoce como tales, ¿no? Bueno, ¿cuál es la estrategia de precios y qué elementos dentro de la estrategia de precios debemos considerar para hacer una correcta fijación de los precios asociados a los distintos tratamientos? Pero además de esto, vamos a hablar a continuación también de la estrategia de comunicación. Y en la estrategia de comunicación, pues vamos a contemplar el cómo los distintos canales a través de los cuales la clínica se comunica, pues tienen unas tasas de retorno mejores o peores, cuáles son los canales en principio más adecuados en función de la estrategia y también cuáles son los contenidos que en cada uno de estos canales debemos colocar, debemos poner para conseguir la efectividad que estamos buscando. Comunicar no es más que expresar, contar, conectar con el público digamos, objetivo, para que entiendan perfectamente lo que hacemos dentro de nuestra actividad, el cómo hacemos nuestro trabajo y cuál es el concepto, desde un punto de vista operativo, el concepto de servicio que estamos ofreciendo a ese público. Por lo tanto, la comunicación y la importancia que hoy la comunicación está cobrando en un entorno que decíamos hace un momento cada vez más competitivo, donde la intensidad de comunicación de todos los agentes y protagonistas del sector es cada vez mayor, el nivel de ruido también muy alto y donde intentamos abrir espacios, ventanas de atención en un público que queremos que nos escuche. Y finalmente, la cuarta caja que formaría parte del marketing mix, el cuarto compartimento o elemento en el cual vamos a hacer estrategia es la propia clínica. ¿Cuál es el entorno en el cual el paciente, una vez que nos visita, va a desenvolverse? ¿Cómo vamos a diseñar una estrategia de comunicación interna dentro de la clínica que sea eficaz? ¿Cómo conseguir transmitir los valores que estamos intentando proyectar fuera a través de los otros tres elementos, pero en este caso de forma interna, simplemente a aquellas personas que ya dentro de la clínica nos han visitado? Bueno, pues tan importante como construir mensajes hacia el exterior y darnos a conocer para que el público que no nos conoce venga a vernos en primera visita, es el conseguir que los pacientes, que ya lo son, los pacientes que nos visitan, refuercen a través de una correcta comunicación interna, a través de un correcto marketing interno, conecten con nosotros y se vinculen todavía más a nuestra propia clínica. El programa de marketing, además, es un programa que tiene una importancia cada vez mayor dentro del plan estratégico. En el fondo, los problemas a los que hoy se enfrentan las clínicas son de dos tipos. Un primer tipo de clínica en la que el número de primeras visitas está cayendo, en la que los ingresos y la facturación está reduciéndose precisamente por el efecto de un menor número de primeras y esto se produce por el efecto competencia. Hay una mayor oferta, un mayor número de clínicas proponiendo servicios y por lo tanto un menor número de pacientes
por clínica. Pero al mismo tiempo necesitamos también establecer una estrategia que nos permita diferenciarnos, que permita que el público nos coloque en un sitio distinto y mejor que el del resto de los competidores. Por lo tanto, tengo que definir muy bien las 4 cajas que forman el marketing mix, pero también tengo que definir muy bien la interconexión entre todas estas cajas. Fijaros que cuando yo hablo de la caja de estrategia de servicios y cómo vamos a definir nuestra estrategia de servicios o de tratamientos, pues esto está íntimamente relacionado con la política de precios. Y por lo tanto la política de precios tiene que ser consistente y coherente con lo que estamos diciendo en nuestra propuesta de servicios. Pero luego cuando llegamos al entorno o a la caja de la comunicación, efectivamente la comunicación debe comunicar de forma correcta el posicionamiento de la clínica, ¿sí? Sus valores, los principios, su estrategia, lo que la mueve en el día a día. Por lo tanto tiene que tener una coherencia absoluta, primero con el catálogo de servicios, con la estrategia de servicios, en segundo lugar con la propia estrategia de precio. Es decir, que no solamente tratamos de definir 4 elementos importantes que son los que forman el marketing mix, sino que necesitamos que entre esos elementos haya conexiones, haya relaciones, que sean relaciones que refuercen y sean relaciones que enriquezcan el planteamiento que hacemos en cada una de ellas. Por lo tanto, las 4 piezas del marketing mix tienen que encajar, y tienen que encajar bien, porque si no encajan bien, esa discrepancia que se va a producir inmediatamente va a ser detectada por el público, inmediatamente el mercado la va a identificar y va a generar una desconfianza que redundará en un menor número de personas que vengan a la clínica en primera visita. Por lo tanto, diferentes elementos y conceptos en cada una de esos cuatro perspectivas, de esas 4 cajas, exigen también diferentes planteamientos de interconexión entre ellos para conseguir darle a nuestra oferta, en general, un valor claramente diferencial. Existen 3 grados de interacción entre los 4 elementos que forman el marketing mix. El primero es que tiene que haber consistencia entre ellos, es decir, que una política de precios, digamos, que da soporte a un catálogo de servicios, a una estrategia de servicios de muy alto valor, bien por mucha calidad en el tratamiento que ofrecemos, bien por un nivel de tecnología muy alto, bien porque somos pioneros en las técnicas que estamos aplicando. Esa política de precios tiene que ser una política consistente con este modelo de servicios y por lo tanto necesitaríamos en principio asociar a un servicio muy cualificado, muy diferenciado, un precio que esté probablemente dentro de un rango de precios por encima del promedio de lo que el sector hoy está ofreciendo. Bueno, esta coherencia entre los distintos elementos es fundamental. No puedo hacer una comunicación de bajo perfil cuando estoy vendiendo servicios de alto valor. ¿Cómo consigo un lenguaje en el entorno de la comunicación que sea coherente, que sea consistente con un servicio que estoy posicionando como de alta calidad con una política de precios premium? Bueno, pues también el contenido, la comunicación y el cómo expresamos los mensajes determinan en gran medida si hay o no coherencia entre estos elementos. Cuando el público percibe, y lo hace fácilmente, una discrepancia entre los mensajes, el soporte, el canal por el que hablo y el posicionamiento que le quiero dar a mi clínica, inmediatamente esa discrepancia se transforma en desconfianza y esa desconfianza se transforma en un paciente que finalmente no termina por ir a esta clínica. Por lo tanto, primer elemento importante, primer aspecto importante de esa interacción entre los 4 módulos que forman el marketing mix es la consistencia. El segundo es la integración, es decir, todos ellos forman parte de un todo. Son independientes porque trabajo con ellos y defino en cada uno de ellos una política independiente, pero íntimamente conectada y dentro de un todo. Cuando hablo de comunicación, hablo de precio, hablo de servicio, es decir, que es un todo en el cual todas las señales que recibo como público objetivo son coherentes y además están integradas. Y es más, cuando llego a la clínica, visito la clínica y vivo la clínica como paciente, encuentro una coherencia importante entre todo lo que escuché, vi y recibí externamente y todo lo que en ese momento estoy viviendo. Por lo tanto, los 4 elementos deben estar perfectamente integrados para ser de esta forma mucho más eficaces en su aplicación. Y luego el efecto palanca. Y el efecto palanca es muy importante como una buena política, por ejemplo, de comunicación,
que es uno de los elementos del marketing mix, me ayuda a generar una mejor percepción del tipo de tratamientos que estamos haciendo. Y cómo, por el contrario, una política de comunicación de bajo perfil, inadecuada para la clínica, lo que hace es, de alguna forma, depreciar en la mente del público la calidad del servicio que estamos ofreciendo. O cómo una política de precios puede, de alguna forma, inferir en el público una conclusión errónea sobre lo que estamos haciendo. Precios muy bajos, muy agresivos, pueden transmitir al público servicios de baja calidad y viceversa. Precios muy altos pueden transferir al público servicios muy diferenciados y de alta calidad. Por lo tanto, como podéis ver, yo tengo que conseguir palancas, es decir, a través de una política de precios bien diseñada, conseguir una mayor oferta de los servicios y viceversa, una buena comunicación o estrategia de comunicación que potencie, acompañado de una política de precios coherente, un nivel asistencial al paciente de primera calidad. Por lo tanto, consistencia, integración y palanca son los tres factores que tienen que ver con la interacción entre esas cuatro cajas que nos van a ayudar a definir nuestro programa de marketing, nuestro plan de marketing y que llamamos marketing mix. Por lo tanto, servicios ofrecidos, política de precios, estrategia de comunicación y el entorno de la clínica, cómo diseñamos internamente, puertas adentro, toda una serie de elementos de comunicación, elementos de conexión con el público para que haya, de alguna manera, esto que estoy comentando. Fijaros que estos cuatro elementos están arropados por unos círculos virtuosos que son los que nos permiten integrarlos, ¿no? Tiene que haber consistencia interna entre los cuatro elementos, pero al mismo tiempo tiene que haber una integración de todos ellos, es decir, forman parte de un todo, que a veces no es fácilmente separable por el propio paciente, y a su vez intentar que cada una de esas piezas, cada una de esas áreas, me permita potenciar otras, y es lo que llamamos el efecto palanca. Vamos a ver en esta matriz de 2×2, donde tenemos los cuatro elementos del marketing mix, vamos a intentar ver en esta matriz aspectos de cada una de las áreas que creo que pueden ayudarnos también a visualizar qué contenidos concretos tenemos que definir cuando hablamos de definir el marketing mix o de definir el programa de marketing de la clínica. En el primero de los cuadrantes, superior izquierdo, vemos el producto o servicio que la clínica ofrece. Primero, ¿qué tipo de tratamientos estamos proponiendo? Estamos hablando de una clínica que tiene un catálogo estrecho de tratamientos que se posiciona por especialidad, o estamos hablando de una clínica que tiene un amplio rango de tratamientos y por lo tanto es capaz de cubrir cualquier tipo de necesidad de salud por parte del paciente en cualquiera de las áreas de especialidad. Bueno, el servicio es muy importante diseñarlo correctamente. Esto lo vamos a ver en sesiones posteriores con mucha profundidad, pero en definitiva sí podría decir que el servicio de atención a un paciente puede ser un servicio pura y duramente clínico, es decir, un servicio que se inicia cuando el paciente entra en el gabinete y cuando el paciente sale finalmente termina, y es como así ha concebido esa clínica el servicio, o el servicio puede englobar toda una serie de elementos complementarios que arropan a lo que es puramente el tratamiento, que lo complementan y que hacen que el servicio no se inicie cuando entra ese paciente en el gabinete o en el box, sino que se inicia cuando el paciente nos llama por teléfono por primera vez. ¿Qué conjunto de servicios complementarios vamos a ofrecer al paciente para conseguir que su percepción de servicio sea cada vez más poderosa, cada vez más importante? Bueno, pues esto es diseñar el servicio. Cuando yo cojo dos clínicas con dos catálogos de tratamientos, prácticamente lo que leo es lo mismo. Las dos hacen tratamientos, si estamos hablando del sector dental, tratamientos de implantología, tratamientos periodontales, tratamientos de odontopediatría, tratamientos de ortodoncia, tratamientos de restauración. En definitiva, a la vista de estas especialidades, que son las que habitualmente enumeran las clínicas cuando hacen elementos de comunicación, pues prácticamente no tendría criterios para identificar cuál es mejor que otra, ¿no? El aspecto de la comunicación y el soporte me puede decir cosas, pero en definitiva la diferenciación no es fácilmente observable. Sin embargo, cuando definimos en profundidad un servicio y cuando definimos exactamente qué significa un acto de, por ejemplo, cirugía
cirugía de rehabilitación o cuando estamos hablando de cirugía periodontal y defino concretamente cuál es el conjunto de elementos que integran ese servicio, entonces estoy empezando a hacer un diseño más profundo de los servicios que ofrecemos como clínica, en este caso dental. Bien, ¿qué tipo de tratamientos? Pues también aparecen los tratamientos a los que vamos a hacer frente. ¿Con qué tratamientos puedo abordar los problemas del paciente? ¿Qué servicios complementarios ofrecemos? Cada vez que las clínicas ofrecen un mayor número de servicios complementarios. La radiología, que empezó siendo pues casi testimonial en este momento, está introduciendo en la clínica pues radiología 3D, radiología cada vez más compleja, radiología digital, dentro de esos flujos digitales que están en este momento entrando en las clínicas. Bueno, ¿qué servicios complementarios estamos ofreciendo? Disponemos, en el caso del sector dental, de tecnología CEREC, de tecnología CAD/CAM, que me permita hacer de forma muy rápida prótesis para que el paciente tenga un servicio en un tiempo extremadamente corto, o no tenemos estos servicios. Disponemos de un ámbito o salas postquirúrgicas donde después de una cirugía de una cierta importancia el paciente pues puede pasar un cierto tiempo tranquilamente descansando en un entorno confortable, acompañado, etc. Bueno, todo este tipo de servicios complementarios deben estar también bien detallados en el catálogo de servicios que la clínica ofrece, ¿no? En este momento hay servicios incluso de entretenimiento para pacientes que llegan a la clínica y a los cuales se les permite acceder a entornos de entretenimiento de forma bastante amena y de forma también bastante interesante, ¿no? ¿Cómo es el modelo de atención al paciente? Porque el modelo de atención al paciente forma parte del servicio que ofrecemos. Necesitamos definirlo muy bien, ¿eh? Y claro, no es lo mismo una clínica que hace un determinado tipo de atención al paciente que otra clínica que tiene un modelo diferente. Cambia absolutamente la percepción por parte del que paga, en este caso el paciente, y como consecuencia de esto cambia también el alcance del servicio que estamos ofreciendo. Por lo tanto, dentro de la estrategia de servicio tenemos que fijar con mucha claridad también cuáles son todos aquellos servicios de atención al paciente o servicios complementarios que nos van a ayudar a definirnos también y a darle una personalidad a nuestra propuesta de valor. Y luego la marca. Cómo juega la marca en los servicios que estamos ofreciendo o cuál es la amplitud y la profundidad del portfolio. Es decir, que como decía antes, una cirugía, por ejemplo, implantológica, pues puede ser concebida por una clínica como un acto médico, punto final. Una cirugía implantológica para otra clínica distinta, pues puede ser concebida como un acto médico más todo un conjunto de servicios internos que la clínica le ofrece al paciente desde el momento en que entra hasta el momento que se va, ¿no? Pero habría incluso un tercer elemento adicional o complemento 2 al servicio, que sería una clínica que no solamente concibe el servicio como un acto médico, que no solamente lo concibe como acto médico más todos los servicios internos que desarrollamos dentro de la clínica, sino que además incluso al paciente le suministra, le ofrece servicios complementarios externos, como puede ser, por ejemplo, pues el traslado, el transporte de un punto a otro, o incluso todo lo relacionado con las reservas en el hotel, si es que el paciente es un paciente que viene de un ámbito geográfico distinto al que estamos. Es decir, que hasta dónde voy a darle profundidad al servicio y amplitud al catálogo, es decir, cuál es el rango de tratamientos que voy a abordar. Y cada vez más, también lo vemos en el sector, la amplitud de los catálogos de servicio es cada vez mayor. Cada vez es más frecuente que cualquier clínica pueda ofrecer todo tipo de servicios y, por lo tanto, intentar darle al paciente una solución lo más completa posible. Bueno, pues yo pienso que con todos estos elementos y también con los elementos de post-tratamiento, como pueden ser las garantías que ofrecemos como parte también de un servicio que le transfiere al paciente confianza en lo que va a comprar, pues creo que con esta definición de todos estos elementos básicamente habríamos cubierto el área del marketing mix que llamamos estrategia de servicio. Luego tendríamos que definir la estrategia de precios, que es muy importante porque, como decía, el precio es un elemento que habla mucho de lo que eres. Precios altos tienden a transferir conceptos de alto valor, precios muy bajos o muy competitivos en general tienden a trasladar al público conceptos de más bajo valor. ¿Cuál es la estrategia de precios de la clínica? ¿Es una estrategia agresiva o es una estrategia de precio premium?
cuál es la relación de precios por tipo de tratamiento y cómo jugamos con los precios en los tratamientos, cuáles son los tratamientos aquellos que queremos que sean de alguna forma tratamientos de referencia para el público y nos interesan precios que sean precios atractivos, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser en ese sentido la relación de precios por cada uno de los tipos de tratamiento? ¿Cuáles son las políticas de descuento si las hubiera? ¿Para qué tipo de paciente? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son los entornos de promoción en precios si es que en algunas circunstancias hay pacientes que pueden disfrutar de estas condiciones? Existen además tarjetas de fidelización que permitan reducir el importe estándar de precio que tenemos asociado a cada tratamiento o no. Bueno, todo este conjunto de elementos conforman la estrategia de precios. Y la estrategia de precio de la clínica, como decía antes, es algo que tenemos que hacer de manera más profesional de lo que se ha venido haciendo. Los precios se han asignado de forma muy arbitraria, casi siempre observando cuál es el referente de precio en el entorno en el que estamos, pero sin hacer más valoraciones acerca de lo que este elemento del marketing mix puede llegar a transmitir al propio público. A continuación entraríamos en la tercera válvula o llave de control del marketing mix, que es la comunicación, y aquí necesitaríamos saber cuáles son los mensajes, los contenidos y la estrategia de comunicación que vamos a lanzar. Cuáles son los servicios de todo el catálogo que estamos ofreciendo que nos interesa transmitir. Vamos a hacer una comunicación en el plano institucional, es decir, promocionando elementos de marca y elementos institucionales, o vamos a hacer una comunicación muy operativa, orientada a la decisión de un paciente para venir a vernos en primera visita. Bueno, pues la comunicación va a ser un aspecto clave porque, de nuevo, la comunicación habla mucho también de la clínica y el cómo se hace esto y cómo se cuidan los soportes y cómo el diseño tiene que intervenir de forma importante en todo este área, pues creo que van a conformar también un ámbito de trabajo en el que vais a tener que esforzaros y dedicar mucho tiempo. ¿Cuál es nuestro modelo de venta de los tratamientos? ¿Cuál es nuestra estrategia de relaciones públicas, nuestra estrategia de patrocinio, de sponsorización? ¿Cuáles son los elementos diferenciales en la comunicación? ¿Cómo vamos a manejar también los nuevos soportes digitales? Es decir, cómo vamos a introducir nuestra marca, nuestra clínica, en entornos que no estaba hace años, donde los nuevos públicos hoy viven y deciden, ¿no? Bueno, pues todo esto, que forma parte de esa tercera caja del marketing mix que llamamos comunicación, es algo que iremos desgranando progresivamente para intentar ayudaros a definir de forma clara una estrategia o una política de comunicación. Y luego finalmente quedaría el cuarto elemento, que es la propia clínica. La clínica, como decía antes, tiene su propio lenguaje, pero claro, no puede ser un lenguaje desconectado del lenguaje que estamos utilizando para hablar con el exterior. La clínica tiene que hablar un lenguaje consistente y coherente con todo lo que estamos haciendo. Si la política de precios es una política de precios elevada, la clínica en su diseño, en su ergonomía, en su funcionalidad, en el cómo transmite los mensajes, pues tiene que transmitir justamente un alto valor, ¿no? Cuando en principio estás pensando en servicios clínicos muy cualificados, en entornos sofisticados, con mucha tecnología, y te encuentras una clínica que en principio no responde a ese estereotipo, esas desconexiones, esas incoherencias, lo que generan es un conflicto, y ese conflicto casi siempre se resuelve con el no acudir. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra proyección de imagen hacia el exterior y cuál es la proyección que nuestra clínica traslada a los pacientes? En ese sentido, tendremos que trabajar muy fuertemente para que haya lo que decíamos hace un momento, ¿no? Una enorme coherencia entre esta caja, este elemento, y las otras tres que acabo de mencionar. Fijaros que tres cajas independientes, desarrollo las estrategias, pero las conecto y al mismo tiempo las integro para que sean transmitidas como un bloque y el paciente no encuentre incoherencias en lo que decimos y también en lo que hacemos. ¿Cuáles son las 5 preguntas más importantes del marketing, ¿no? Pues son las siguientes. ¿Qué metas empresariales desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista de la clínica tenemos para este año? Y yo creo que este es un primer punto que tenemos como directivos que resolver, es decir, tenemos que listar aquellos objetivos o metas que van a ser los prioritarios para el ejercicio en el que estamos.
Bien, ¿quiénes son los pacientes? ¿Cuál es mi perfil tipo de paciente? Bueno, pues esta es otra pregunta importante porque en general esta pregunta tiene una respuesta bastante ambigua que casi siempre es el resultado de la no reflexión. Hay que profundizar. Para contestar estas preguntas necesitamos pararnos, necesitamos pensar, necesitamos estudiar y necesitamos buscar la información objetiva. Casi siempre cuando preguntamos cuáles son tus pacientes en la clínica, las personas responden de forma prácticamente unánime: mis pacientes son todos. Bueno, no, tus pacientes son todos, pero tienes perfiles dominantes. ¿Cuáles son los perfiles dominantes de paciente en tu clínica? Y esto, lógicamente, tienes que extractarlo de tu base de pacientes del estudio y el manejo de la información que tienes en tu base de datos de paciente. Bueno, pues tendremos que encontrar quiénes son los pacientes, ¿no? Y qué es lo que quieren, porque a veces tendemos a pensar lo que ellos quieren, tendemos a presuponer lo que quieren, pero raramente coinciden nuestras presunciones con los reales o los deseos reales y las preferencias reales de estos pacientes. En definitiva, qué es lo que quieren mis pacientes y cómo soy capaz de entender lo que realmente quieren, ¿no? Y otra pregunta importante es: ¿los pacientes dónde están? ¿Dónde están los que no son pacientes y podrían serlo? ¿Dónde están aquellos que lo fueron y hoy no vienen, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar los pacientes? ¿Cuáles son, digamos, las claves a través de las cuales podemos encontrar estos pacientes? Y ya termino con la quinta de las preguntas, que son la esencia de la clave del éxito de la clínica, que es cómo atender bien a los pacientes que ya lo son, es decir, cómo conseguir fidelización. ¿Cómo encontrarlos? Que es la pregunta anterior, es cómo consigo diseñar estrategias de captación. Cómo atenderlos bien es cómo diseño estrategias de fidelización. Bueno, pues la respuesta a estas 5 preguntas está en el marketing mix. Es decir, que a partir de las herramientas del marketing mix y asignándola a cada una de ellas puedo responder a estas preguntas, que son preguntas clave que tendríais que haceros y tendríais que tener contestadas, y además respuestas que deberían ser conocidas no solo por vosotros, sino también por todas las personas que trabajan en vuestra organización y en vuestro equipo. Voy a ir viendo de forma rápida cada una de estas 5 preguntas para intentar, si acaso, dar alguna pincelada que ayude a fijar ideas claras, ¿no? En cuanto a las metas empresariales del año, hombre, deberíamos saber qué objetivo tenemos de ingresos, cuál es la previsión de ingresos que tenemos para poder hacer frente a los costes de estructura, que son condición sine qua non para ofrecer el servicio y el nivel de calidad que queremos darle a nuestros pacientes. De nada sirve fijar un nivel de excelencia en la atención con costes estructurales altos si no soy capaz de generar los ingresos necesarios para poder mantener esta situación, ¿no? ¿Cuánto me cuesta el servicio? Es decir, en términos de coste, si estoy ofreciendo un servicio de muy alta calidad, lógicamente los costes de personalización son costes que incrementan la estructura. Bien, ¿hasta qué punto soy capaz de ofrecer al paciente un mayor servicio que implica un mayor nivel de coste? Bueno, pues necesito hacer el diseño de mi estructura de costes. ¿Cuánto me voy a gastar en particular en la partida de marketing? ¿Cuál es el presupuesto que anualmente voy a asignar al marketing? Es decir, a la definición de los 4 elementos del marketing mix, y por lo tanto ya desde el día 1 del año tengo consignado y tengo, digamos, previsto para poder ir desarrollándolo a lo largo del ejercicio. Es muy importante que las clínicas en su presupuesto anual dispongan de una partida específica, que es la partida de marketing, que además tenga un presupuesto concreto y un porcentaje de referencia con respecto, por ejemplo, a los ingresos que voy a obtener, y en ese sentido, bueno, pues ya explicitar un coste, que es el coste de marketing, que voy a convertirlo en actuaciones concretas que teóricamente tienen que revertir en forma de retornos y de mayores ingresos por mayor número de actos médicos a desarrollar. Bueno, pues, ¿cuál es mi presupuesto de marketing dentro del presupuesto general de la clínica, ¿no? Y luego, en cuanto a la estructura de servicio, ¿cuáles son mis gastos generales? Porque, claro, los gastos generales definen en gran medida también la capacidad que tengo para dar un servicio mejor o peor. Gastos estructurales más altos normalmente implican una mayor infraestructura, más medios, más soporte, más tecnología, más personas. Bueno, en definitiva, probablemente si soy eficaz en el manejo de esos recursos, una mayor calidad asistencial a mi paciente. Pero como siempre tengo que establecer las líneas que separan lo posible de lo deseable,
Y en esto está el pragmatismo de los directivos, que tienen que fijar, digamos, porcentajes presupuestarios que sean asumibles por la organización para poder hacer frente a los compromisos a los que se va a enfrentar. ¿Cuál es la relación de ganancias y pérdidas? Es decir, si la clínica está en una fase de arranque y por lo tanto es una fase en la que consume muchos recursos porque necesitamos posicionarla, necesitamos hacer comunicación intensiva, necesitamos captar pacientes porque estamos empezando, pues evidentemente el peso presupuestario que van a tener las partidas de marketing y los elementos que integran el marketing mix pues van a ser notablemente superiores en términos relativos que los que tendrá una clínica con un mayor presupuesto, con una mayor estabilidad y con un volumen ya de negocio consolidado e importante, ¿no? Bueno, pues eso es lo que da respuesta a la primera de las 5 preguntas. La segunda pregunta decía ¿quiénes son mis pacientes? Y en esto tendremos que decir si tenemos un paciente tipo. ¿Cuál es el paciente tipo? ¿Dónde está el perfil del paciente tipo? Es una mujer de entre 38 y 46 años, que tiene además una profesión tipo, etcétera, etcétera. Es decir, yo defino un perfil y es el perfil, en principio, dominante, que con más frecuencia voy a encontrarme en mi clínica si entrara un día de forma aleatoria en la sala de espera, ¿no? Y encontrar a varios pacientes esperando. Bueno, pues este perfil es importante identificarlo porque me va a ayudar mucho a concretar cosas. Si yo tengo claro el perfil dominante, tengo claro mi estrategia de comunicación dominante, pero también tengo claro los mensajes y el discurso dominante. Y esto simplifica y economiza. Entonces, ¿cuál es mi perfil de tipo, de público, el que hoy tengo, y cuál es el perfil de público que quiero tener? Mi estrategia puede ser una estrategia en la que necesito salir de un público de tercera edad, que por ejemplo podría ser el público dominante de mi clínica, para ir progresivamente trasladando ese público a un público más joven, en el cual bueno, pues voy a tener una gama de tratamientos diferente a la que tengo en este público objetivo. Bueno, pues identificar esto yo creo que es muy importante porque me ayuda, ¿no? Y cuando decimos o hablamos de un público tipo, pues hablamos de un público que tiene una edad mayoritaria, que tiene un sexo dominante, que tiene una ocupación concreta, que tiene unos ingresos estimados, que tiene, digamos, un ámbito geográfico en el que vive, y todo esto pues es importante. Tu público o tu perfil dominante o tipo vive en el entorno de la clínica o no, tiene una capacidad adquisitiva alta, media o baja, es predominantemente masculino o femenino. En fin, todos estos elementos me ayudan mucho a conformar y a enfocar mi estrategia una vez que los conozco. Y la siguiente pregunta es ¿qué quieren mis pacientes? Claro, identificar las preferencias es un trabajo importante para el área de marketing. El área de marketing no solamente, decía al principio de la charla, es la publicidad. No, no. El área de marketing es indagar en la forma en la que la clínica define su público objetivo, en la que la clínica llega y habla con ese público objetivo, en la que la clínica establece una estrategia y un catálogo de tratamientos para ese público objetivo e incluso una política de precios que tiene que ser coherente con el tipo de público al que me dirijo, con el nivel de la calidad de servicio que ofrezco y, en definitiva, todo esto es lo que en este momento el marketing me va a ayudar a resolver, ¿no? ¿Y qué es lo que quieren mis pacientes? Esta es una pregunta absolutamente singular. Yo debería diseñar mis servicios y debería diseñar mi estrategia de precios en función de la respuesta a esta pregunta. ¿Qué quiere mi paciente tipo? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Por qué razón viene a esta clínica y no a otras? ¿Qué es lo que le hace a ese paciente permanecer con nosotros? ¿Me refiere a terceros o no me refiere? En definitiva, yo creo que son elementos importantes que tenemos que tomar en consideración y que su conocimiento nos ayuda enormemente, como decía, a enfocarnos, ¿no? Y luego, de todo lo que hago, ¿qué es lo que más valora? Los pacientes a veces valoran cosas que no somos conscientes que valoran y a veces le dan más peso a determinados elementos del servicio que los que nosotros pensamos que son más importantes. Debemos conocerlo, porque a lo mejor nos sorprende saber que pacientes concretos están viniendo a nuestra clínica porque encuentran elementos, digamos, intangibles de valor que para ellos son importantes y que para nosotros son imperceptibles, ¿no? Bueno, pues deberíamos también indagar. Fijaros que todo esto es el marketing, es profundizar en las necesidades de quien viene a vernos para pagar un servicio concreto. La siguiente pregunta es cómo encontrar a estos pacientes y una vez encontrados,
cómo atenderlos. El cómo encontrarlos es fundamentalmente qué estrategia de marketing externo o marketing de captación voy a poner en funcionamiento. El cómo voy a retenerlos, el cómo voy a atenderlos para que se vinculen, pues es una estrategia de fidelización. Son dos estrategias distintas. La captación es muy importante porque regenera mi base de pacientes, la fidelización es todavía más importante porque me genera rentabilidad y me genera permanencia y estabilidad de los pacientes en la propia clínica. Entonces, para esto necesito definir muy bien mis servicios. ¿Cómo posiciono mi servicio? Posiciono mi servicio en un nivel de calidad muy alto. Casi siempre un nivel de calidad alto lleva asociado un precio también más alto y lleva asociado también un perfil de público concreto. Si no hay un ajuste entre mi oferta como clínica y lo que el paciente al que me dirijo pide, pues entonces ese desencaje lo que genera es no asistencia a la clínica. Por lo tanto, tengo que jugar con el binomio de tipo de servicio, política de precio, versus el tipo de paciente al que me quiero dirigir, que es el paciente objetivo, paciente target, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo posicionar mi servicio para que este servicio sea un servicio apreciado por el público como mejor? Y luego, ¿cuál es mi propuesta de valor? Mi propuesta de valor, en definitiva, ¿en qué se centra? Se centra en un servicio tremendamente cercano al paciente y, por lo tanto, es una propuesta centrada en la relación, o por el contrario estamos hablando de una propuesta de valor en base a una especialización y cualificación tecnológica importante para tratamientos más sofisticados de especialidad. O mi propuesta de valor no es ninguna de estas dos, sino que es la de ofrecer al paciente una excelencia en las operaciones, en la organización, en los procedimientos, que me permite ser muy puntual, que me permite ser rápido y que me permite ser muy eficiente en términos de rotación de paciente. Bueno, pues esta es la propuesta de valor. Tengo que definirla. Una clínica que tiene como propuesta la cercanía al paciente necesita habilidades y recursos distintos a la de una clínica que se posiciona por especialización y diferenciación en el tipo de acto médico que hace, o a la tercera que decía antes, que es la de la gran organización, ¿no? La organización que funciona de manera mecánica y que tiene una enorme precisión en los tiempos y una enorme precisión en los objetivos que marca, ¿no? Bueno, pues esta es la definición. Y luego yo tengo una promesa y un compromiso. Cuando alguien viene a mi clínica, casi siempre hay una promesa de por medio, que es una promesa que tiene que ser atractiva. Muchas veces esta es la promesa que decanta el interés final y la decisión final del paciente. ¿Cuál es mi promesa de servicio más atractiva, ¿no? Y entonces pues tenemos que buscar promesas que sean promesas del interés del público, ¿no? Si no cumplimos a lo que nos hemos comprometido, pues a usted no le vamos a facturar el tratamiento. Sería una promesa absolutamente descabellada, pero es una promesa que establece de alguna manera una situación con el paciente de compromiso. Yo me comprometo a hacer un servicio de tal calidad que si no lo hiciera, entonces estoy hasta dispuesto a no facturarlo. Bueno, no estoy diciendo que estas sean las propuestas, lo que quiero decir es que debéis identificar en vuestra clínica una promesa que sirva al paciente como el elemento central o un elemento de interés que le decante en su decisión. ¿Cuál es mi ventaja frente a los demás? Y esta ventaja tengo que conocerla. Si no tengo ninguna ventaja definitiva en el servicio que ofrezco, pues realmente tengo complicado el poder ser percibido como distinto. Solamente cuando eres distinto, finalmente terminas siendo percibido como distinto. Pero si no lo eres, es muy difícil que así sea, o al menos que lo sea de forma sostenible. Por lo tanto, tenemos que buscar ventajas, y si no tenemos ventajas claramente diferenciales, tenemos que construirlas. Tenemos que pensar en cómo elementos concretos de nuestra actividad se convierten en elementos de enorme interés para el paciente, y que además pueden ser elementos que no encuentre en otros ámbitos o en otras clínicas parecidas a la nuestra, ¿no? Bien, desde el punto de vista del precio, antes veíamos desde el punto de vista del servicio. Desde el punto de vista del precio, pues cómo encontrar a los pacientes el precio se ha hecho un elemento
casi diría yo, en el sector fundamental a la hora de captar los pacientes. La oferta de primera visita gratis es una oferta que fundamentalmente lo que trata es de bajar las barreras de entrada del paciente en la clínica, ¿no? Bonificaciones o servicios gratuitos en función del tipo de paciente y de la visita que hace, pues es otra de las ofertas cada vez más frecuentes, ¿no? Posicionar, digamos, una oferta, por ejemplo, odontológica, como una oferta de precio, es decir, que desde 222 euros implante. Bueno, es decir, es fijar la atención del público en una variable, que es la variable justamente precio. ¿Y qué es lo que intenta la política de precios de este tipo de organizaciones? Pues hacer del precio el elemento de decisión más poderoso de cara al paciente. Y esto debe ser combatido por aquellas clínicas que piensan que el precio no es la mejor estrategia, es decir, que es el valor y que por lo tanto el precio lo que tiene que hacerse es fácilmente accesible para el paciente, pero el precio debe defender el margen, debe defender el valor si es que ese valor efectivamente la clínica lo está aportando. No se trata de subir precios, es imposible mantener precios por encima del promedio si tu oferta es una oferta banal o es una oferta que no está en ese rango de diferenciación. Por lo tanto, y al público no lo engañas más que una vez, ya no lo vuelves a engañar más. Tu precio tiene que ser un precio consistente con el valor que tú finalmente vas a generar, ¿no? Por lo tanto, el precio va a decir mucho de nosotros y hablaremos bastante de la política de precios. A continuación estaba el siguiente elemento, que es el elemento de la clínica. Claro, fijaros que para fidelizar un elemento o un factor clave es la experiencia del paciente en la clínica, porque bueno, el paciente acude por primera vez, un paciente que no te ha visto nunca y un paciente que abre la puerta y entra en un proceso de check-in por primera vez en tu clínica. Pero de esa experiencia y de las experiencias sucesivas que ese paciente vaya a vivir dentro de la propia clínica va a depender en gran medida la fidelización. Si es una experiencia rica a nivel humano, si es una experiencia rica a nivel de relación, a nivel de deambulación, a nivel de información, si es una experiencia que le invita a volver, si es una experiencia singular, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, construir experiencias en el fondo es utilizar la clínica y el escenario de la clínica para conseguir que el paciente se sienta dentro, se sienta fascinado, ¿no? ¿Y cuál es la logística y el funcionamiento interno que vamos a poner en marcha cuando llega el paciente? ¿Y cuál es la lógica de citación que vamos a poner también en funcionamiento? ¿Y cuál es el grado de compromiso y cumplimiento en puntualidad, horario, esperas que vamos a ofrecerle a ese paciente? Todo esto va a conformar finalmente una experiencia que va a determinar en gran medida si el paciente es bien atendido o mal atendido, que es lo que hace la pregunta la pregunta que estamos en este momento viendo en el monitor, ¿no? ¿Cómo atender bien a mis pacientes, ¿no? Bueno, pues el marketing es el que se va a encargar de definir también el cómo vamos a dar respuesta a esta pregunta de forma correcta. Y a esta pregunta de forma correcta también le vamos a dar respuesta con la propia comunicación. Decíamos, para captar, el elemento más poderoso que tengo es la política de comunicación, la política de precio y el catálogo de servicios que voy a ofrecer. Para retener necesito una buena política de precio, necesito una buena política de comunicación interna dentro de la clínica y necesito un escenario en la clínica que sea un escenario que genere una muy buena experiencia en ese paciente. Por lo tanto, fijaros que las 5 preguntas clave que he planteado del marketing mix son preguntas que quedan respondidas, perfectamente respondidas, con los 4 elementos que constituyen el propio marketing mix. Es decir, que yo, a partir de mi definición de mis herramientas de marketing, voy a poder dar respuesta a las preguntas clave a las que toda clínica tendría que tener bien identificadas y tendría que tener claramente respondidas. Fijaros que tengo que decidir también en todo lo relativo a la captación si vamos o no a hacer promociones especiales intentando facilitar la llegada a la clínica de personas nuevas que puedan regenerar nuestra base de pacientes. Y tengo que conocer también el cómo voy a poner en marcha toda esta estrategia de marketing, si lo voy a hacer con recursos propios de la clínica, es decir, personas que trabajan conmigo en mi equipo y que conocen la materia y son capaces de desarrollar perfectamente toda la estrategia de marketing, o por el contrario voy a necesitar apoyarme en expertos, en personas, en profesionales que me van a ayudar a conformar esta estrategia, que me van a asesorar
que me van a indicar cuáles son los mejores medios para alcanzar los objetivos que hemos fijado. Terminamos aquí esta sesión, que es una sesión en la que damos las primeras pinceladas acerca de la importancia del marketing en el sector de la salud y en el sector de las clínicas de especialidad. Hemos tratado también de poner mucho énfasis en el marketing como una herramienta clave para abrirnos un espacio en ese público que queremos que asista a nuestra clínica, el marketing como elemento de conexión con un lenguaje que es el lenguaje de la verdad, que no es el lenguaje del engaño, que no es el lenguaje de la sobreventa, que no es el lenguaje de la gratuidad, que no es el lenguaje, no, es el lenguaje de la medicina, es el lenguaje de los conceptos de salud, en el caso de la odontología bucodental, es el lenguaje de la calidad asistencial, es el lenguaje del paciente en el centro de todo. Creo que hemos, en ese sentido, rescatado un concepto que no ha estado bien tratado en los últimos años por el sector y que creo que merece la pena y merece un espacio más noble del que hasta ahora ha ocupado, y creo que además hoy no es posible competir si no disponemos de un marketing poderoso, un marketing profundo, un marketing que ayude a la clínica a transformarse y a ofrecer al público un mejor servicio. Muchas gracias.